ustedes saben que de vez en cuando tenemos la suerte de que nos visita un psiquiatra, no porque tenemos problemas psiquiátricos, claramente no es así, sino porque la verdad que son temas muy interesantes para tocar, los que trae siempre a la mesa Gonzalo Norberto. Él es psiquiatra infanto-juvenil y la matrícula es la 118357. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo ¿Qué andás? tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo bien? tardes. ¿Vos? Bien, feliz de estar acá de nuevo. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, no sé si recuerdan, hace poco hablábamos sobre inteligencia artificial, cómo es su uso en la salud. En realidad lo que hicimos fue un panorama general de todos los temas que íbamos a tratar y empezamos ya a meternos en alguno. Prometiste también que en algún momento vamos a hablar de ciencia ficción, libros, pelis y esas cosas que Viene la próxima. eso me tienta mucho. Así que nada, está bien. Bueno, ya está comprometido, ¿eh? Ujú. La próxima nos metemos en el mundo más lúdico, Así es. el lado más lúdico de todo este tema. Pero bueno, hoy José me mostraba alguna serie de temas que están buenos conversarlos con vos y la verdad te diré que me generaban muchas dudas si se iba a hablar de ciencia ficción hoy o era en el próximo Y sí. programa, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y de su relación con la salud parece que hablas mucho de ciencia ficción, Ujú. pero se está acercando cada vez más, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con el tema de las proteínas, por ejemplo? Bueno, te contextualizo un poco, Sí, ¿sí? Para mi generación como médico, adepto a años la ciencia, 46. Ya 46, más está cerca bien. de 47. Cuando estaba estudiando Sí, medicina, allá por el año 98, se empezó la secuenciación del ADN humano, sí. que en el 2000 tuvo una publicación, y uno compraba las revistas, la Science, Sí, que traía de Estados Unidos ujú, por correo. sí, Yo las tengo las colecciones y ahí estaba toda la secuenciación del ADN humano que terminó en el 2004, ¿no? ujú, Y era muy común en esos tiempos que diferentes tapas de revistas parezcan las proteínas que se habían logrado descifrar en forma tridimensional. Era sí, un logro muy grande. claro, Los aparatos que se usaban históricamente y que se siguen usando son aparatos muy grandes, muy costosos, que llevan sí, mucho tiempo y no todas las proteínas se pueden secuenciar, pero que es la microscopía electrónica y la criomicroscopía, ujú. que son formas detalladas de la proteína, cómo está conformada tridimensionalmente, Te ¿no? permite verlas. Ver la conformación, no Ok, ver la proteína en sí, se ujú, ve la conformación por tercera, digamos, o sea, impacta un método observable sí, sobre la estructura de la proteína y devuelve, por métodos teóricos, sí, devuelve una imagen que ujú, es la imagen que espera encontrar. Y a través de eso uno va conociendo cómo son los receptores, cómo claro, son las proteínas de las diferentes partes del cuerpo. ujú, Bueno, allá por el año 94 se sí, empezó una competencia que se llama la CAPS, creo que empezó un poquito antes, que es una competencia cada 2 años en el mundial a ver quién se acercaba más a predecir sí, la estructura tridimensional de una proteína y acertar, ¿no? ujú, Entonces vemos un gran camino a través de los años que va entre el 40 y el 50 y pico, 50%, siempre a esa altura. De golpe, en los últimos años, en el 2018, en el 2020, sí, que es la CASP 13 y la CASP 14, aparece una empresa con inteligencia artificial sí, que se llama AlphaFold. ujú, AlphaFold está dentro de DeepMind, que está dentro de Google, ¿no? sí, Esa es la secuencia. ujú, Bueno, y la informática viene desde un lado no científico y desde métodos no científicos, estándares, que sí se utilizan desde antes igual, sí, pero 100% con inteligencia artificial y deep learning para decir, bueno, acá estamos. ujú, En el 2018 generan una predicción general de proteínas simples con una asertividad del 50 y pico por ciento, 50 y 58. ¿Qué pasa? 2 años después, en el 2020, se fueron arriba del 90, entre el claro. 88 y el 90 y pico. Que responde a la lógica también de los avances tecnológicos, ¿no? Exactamente, pues la curva de Claro, avance tecnológico que avanza hacia la singularidad, como dijimos la otra vez, la singularidad es el punto en donde ya no podemos predecir ni saber qué va a pasar. claro. No hay forma, por más No, que no hay tengas forma, la... hoy en día no hay forma de conocer todo lo que está pasando. Siendo No. un individuo, yo, cualquier otro, hasta dedicados a la Sí, informática, de conocer absolutamente todo lo que está pasando y ujú, poder explicarlo. No, no hay forma, claro. menos a nivel científico. Entonces, Ujú, pateó el tablero.
En ese momento pateó el tablero y fue lo que se llama el Breakthrough of the Year, que es un avance científico, no científico estrictamente, porque no cumple con las pautas científicas, Claro. está dentro de una competencia, lo presentaron, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? La comunidad científica, sobre todo la visualidad celular, abrió los ojos y dijo, wow, Sí, 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 ¿qué sí, pasó? sí. ¿Es receptiva en general la comunidad científica cuando pasa este tipo No de le quedó fenómenos? otra. No le queda Durante otra, claro. años miró para atrás porque hace Ujú. mucho que venían presentándose proyectos y acá no le quedó otra. Porque iba a Entonces, quedar muy en evidencia, sino que no, estaba es que viviendo era, otro tiempo, claro. vos ves las curvas, o Lo sea, pasa la por curva, encima, sí. las curvas en los años, que después vamos a mostrar un gráfico, viene 40, 40 y pico, ¡ping!, se dispara. Bien Ujú. exponencial la curva. Claro, está la del 22, la CASP 2015. Claro, sí, sí, que ese fue un Después gran charlamos de avance. eso, Ujú. que fue hace 2 años y hoy se está terminando de hacer la de este año, ¿no? Ujú. En diciembre tenemos los resultados. Eh, ¿qué pasa con esto? Entonces, agarraron toda la información que tenían, Sí, hicieron algoritmos para poder descifrar, pusieron inteligencia artificial. ¿Qué tipo de inteligencia artificial? Eso es otro tema. Hay un gráfico, el número 5, si podemos ponerlo, a esto es ver, importante. ¿estás ahí, José, atento a eso? Gráfico número 5, ¿está puesto? Así no me quiebro. ¿Es este? Ese es el ¿Sí? 1. ¿Estamos bien? Dale. ¿Qué dice? ¿Qué vemos ahí? Bueno, no, ahí lo que estamos viendo es el ADN. El Ujú. 5 si no lo vemos después, que Ahí ahí está. está. Ahí está, sí. Bueno, hablamos de inteligencia artificial, la que conocemos es la del lenguaje, la de Ujú. ChatGPT, Sí. conocemos la generación de imágenes, Ujú. ¿sí? La visual, que uno con los anteojos reconoce cosas, puede Sí. comprarlas en internet, Ujú. y todas emulan diferentes funciones del cerebro. Sí. El razonamiento también, razonamiento matemático, y también el aprendizaje, el razonamiento y el Claro, aprendizaje. sí, sí, Bueno, sí, sí. el aprendizaje se puede utilizar para todas ese tipo de inteligencia artificial, pues es una propiedad del ser humano que se emula con la inteligencia artificial. Claro, que van adquiriendo Y conocimiento tenemos el conocido Machine Learning Sí. y el Deep Learning. El Machine Learning son redes neuronales, esto fue lo que hablamos que apareció entre 2010 y 2015, que fue revolucionando todo, Ujú. y el Deep Learning es superposición de redes neuronales, se utilizan Ok. muchas, entonces Capas. el manejo de datos y de conclusiones con datos es infernal. Bueno, ¿qué hicieron? Utilizaron esto, Sí. 2018, 2020, mejoraron, se disparó. Utilizan aprendizaje profundo, Sí. ¿cómo? Las bases de datos de proteínas que había, dijeron, bueno, conocemos la estructura de todas estas, y Ujú. la secuencia de ADN para estas proteínas es esta. Entonces, demos toda esta información para que aprendan. Y con colores fue aprendiendo hasta Sí. que en un momento llegó una predicción muy favorable. Dijeron, bueno, vamos a probar con secuencias que no conocemos la estructura. Ujú. Y ahí fueron a la competencia. Con estructuras que no se conocían. Aprendiendo con estructuras ya conocidas. ¿sí? Ujú. Ahora sí, con el gráfico número 1, por ahí es más fácil de entender ver. por qué importancia tiene esto, ¿no? A ver, el 1, ¿cuál es? Ahí está. Bueno, ahí tenemos simplemente explicado lo que es el ADN. No está saliendo, me parece, en la pantalla de Ecomedios. Lo tenemos acá atrás, pero ahora sí. Ahí está. Bueno, el ADN tenemos una célula, el núcleo. El Ujú. ADN es toda la información codificada Sí. de las proteínas que conforman nuestro cuerpo. Ujú. La interacción de esas proteínas con el medio es lo que nos hace seres, Claro. no el ADN solo, por sí Ujú. solo. Ok. De hecho, un virus es un pedazo de ADN Ujú. y no se lo considera un ser vivo. Por ahora, no sé. Hay que ver. Después vemos. Bueno, ahí como vemos tenemos un cromosoma que se va Sí. desenrollando hasta llegar a lo que son el ADN, la doble cadena con Ujú. nucleótidos. Ese es el código genético. Sí. Guanina, citosina, adenina y timina. Lo que conocemos, tiosina, lo que conocemos como en química de colegio, Aníbal Trollio, Carlos Gardel, que Ah, es como sí. se La red emparejan armónica. las bases, no los Claro. nucleótidos. Ujú. Bueno, ese es el código. Sí. Cada 3 nucleótidos es un péptido. Un péptido es una unidad proteica. Ujú. La secuencia de péptidos, podemos pasar a la otra, a la número 2. A ver. Pasamos a la 2, Javier. Cuando quieras. Ahí está, ¿es esa? Ahí estamos, ¿sí? Entonces Ujú. tenemos ahí el ADN que traduce al ARN Sí. y después pasamos a la proteína tridimensional, que es la otra imagen que vemos, ¿sí? Bien. Entonces, cada 3 nucleótidos, adenosina, guanina, tiosina, cada 3 de ellos tenemos un péptido. Ujú. ¿Qué es una proteína? Una secuencia de péptidos.
Bueno, Y un gen es una proteína que cumple una función. ¿dónde entra la IA? En, desde la base genética, desde Sí. conocer la secuencia genética Ujú. como dato, como información, Sí. dar la conformación tridimensional de la proteína en el plano teórico, sin Ujú. tener que observarla con una máquina enorme y cristalizada para poder verla en un Hace momento ese determinado. ejercicio intelectual de Sí, imaginar cómo es a través de los datos, con datos, con claro, datos con datos. Sí, 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 computacionales sí, no es un muy divague que se manda, complejos. sino, No, no, claro, no, no. justamente llega a Hoy en eso. día, Mm. cuando uno superpone, Sí. la predicción es cercana al 100, ¿sí? De proteínas simples. Ujú. Ahora se complejizó mucho más, ¿no? Obviamente. Un escalón lleva a que se abran muchas puertas. Entonces, esas proteínas, ¿qué nos permiten? O sea, ¿para qué sirve que sepamos cómo está conformada una proteína? Bueno, voy a apelar a una imagen que todos tenemos metida en la cabeza, que es la spike. Cuando yo digo spike, a todos se le debe venir a la cabeza la imagen de la proteína del virus, del Ujú. SARS-CoV-2, el Sí, sí, COVID-19, ¿Mm? que era la parte del virus que había que atacar porque era por donde se metía en la célula. Entonces, es Sí, una proteína que sí. sintetiza el virus Ujú. y que en ese encapsulamiento que hace se puede meter en la proteína. Bueno, esa es una proteína. La conformación tridimensional de esa proteína se pudo saber gracias a esta tecnología, en forma rápida para poder pensar vacunas que vayan directamente a esa proteína en esa conformación. Sí, sí, y en tiempo rápido pues se estaba comiendo la humanidad. Mm. Ahí está la inteligencia Ahí artificial, está la lo que clave. nos lleva años y Ujú. años y años con la información que ya tenemos, pues trabajo de... Todo esto comienza en los 80 y antes y se va recaudando información hasta ahora. Entonces, con toda esa información se puede alimentar una inteligencia artificial que Ujú. automáticamente empieza a hacer todo ese trabajo mucho más rápido, con muchos menos costos, pero bueno, hay que ver si funciona, ¿no? Durante toda tu explicación hay cosas por supuesto que me perdí porque la parte esa química te la debo, pero lo que sí no puedo parar de pensar es en la importancia de la inversión en esto, en investigación y en desarrollo, ¿no? Y que quizás son, así como yo me pierdo muchas cosas, quienes implementan políticas de Estado que tienen que decidir dónde ponerla y dónde no poner la plata, quizás no ven esto, porque no es fácil de ver. Lo ves quizás en una crisis como pasó con el COVID, Claro. pero digo, no es una cosa cotidiana esto de andar mirando qué es lo que se publican en las revistas científicas. Sin embargo, claramente está que de los lugares desde donde salen esas investigaciones o esos descubrimientos o estos avances que tienen que ver en este caso con la inteligencia artificial, son países en definitiva que han invertido en investigación, en desarrollo. Recién lo hablábamos con un invitado, no sé si llegaste a escuchar, Sí, sí, se pero que escucha. estamos hablando de la necesidad de invertir en la educación. No es otra cosa que eso. Va de la mano de la investigación y del desarrollo, todo lo que se hace en las universidades. ¿Cómo retenés a los científicos acá? Y bueno, y poniendo plata en esto. Si el científico le interesa quedarse acá porque es más lindo y más seguro que estar por ahí en Europa o en Estados Unidos, estar cerca del obelisco. Bueno, pero Retenelo, quizás te claro. sorprendería, porque A Argentina ver. no está muy atrás de la aplicación de esto en... No, bueno, está bueno eso que me o sea, el digas. CONICET Ujú. y fundaciones que trabajan Bueno, Diego nos acá, contaba recién la cantidad de premios internacionales que mon- ganan nuestros es bestial. universitarios, los colegios y todo. Mm. Y eso y tampoco desconozcamos que se invierte poco en educación. Claro, yo te voy a poner un ejemplo así bien a lo Sí, sí, pragmático y sí, después pues. te cuento lo que se hace acá, Bueno, inclusive en el dale. mundo, así en forma esquemática. Vos sabés que las medicaciones no le hacen igual a todas las personas. Pasan psicofármacos, muchísimo. O Sí. sea, yo te doy algo como una benzodiazepina a vos y le doy una benzodiazepina a otra persona y la misma molécula en diferentes personas hace algo totalmente Ujú. diferente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En esto tenemos que los receptores que reciben esa molécula, que son Sí. proteínas que están en las membranas de las neuronas, Ujú. y las proteínas que metabolizan ese fármaco en el hígado, Sí. son diferentes, porque genéticamente son Somos diferentes. todos distintos. Entonces, Ujú. algunas las metabolizan muy rápido y las eliminan muy rápido del cuerpo. Ujú. Ah, a mí no me hace nada, ni la sentí.
Y otros la metabolizan muy lentos. Y dice, uy, el efecto me dura un montón, no me lo puedo sacar más de Sí, 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 encima. sí. Bueno, eso lo ves cuando lees un prospecto, que te ponen un montón de contraindicaciones y sin embargo a algunos le pasan todas, a otros le pasa Exactamente. una, claro, depende de cada uno. Bueno, un antihistamínico muy Sí, conocido, algunos los duerme, otros los excita. claro, tal cual. Bueno, eso pasa con muchas cosas. Sí. Eso depende de las proteínas. Ujú. Hoy lo que se hace es te haces un análisis genético con Sí, un poquito de saliva. sí. Ese análisis genético te dice qué perfil Ujú. metabolizador sos. Entonces dice, bueno, para esta droga sos metabolizador rápido, para esta droga sos Claro. metabolizador. Entonces ya Arma ahí tu propia droga. eso con el Claro. ADN te da información Sí, de que sí. para esas enzimas en particular, para esas proteínas y para esta droga vas a actuar de tal Claro, manera. claro. Ahora, Ujú. esto va un paso más allá. ¿Y cómo son los receptores que tenés en la cabeza para esa droga? ¿Por qué te hace un efecto rebote, que ya no Ujú. depende del hígado, depende del cerebro? Sí. O te hace un efecto paradojal? A todos los duerme, a vos te excita. Ujú. Eso ya depende de los receptores. Entonces, uno agarra la secuencia de ADN, que ya la tenemos toda secuenciada. De hecho, todas las proteínas de ADN con este código que Sí. se abrió, Ujú. entre comillas, a muchas empresas, Sí. se puede utilizar. Entonces digo, bueno, se secuenciaron todas las proteínas tridimensionales de todo Todo el el genoma. desarrollo, claro. Todo el genoma Increíble. humano tiene Ujú. todas las proteínas y de un montón de animales más. Entonces uno tiene una base de datos infernal para empezar a jugar. Es Claro. una competencia, un juego Sí, sí, también. sí, sí. Es otro enfoque. Entonces digo, bueno, mira, para vos que tenés este tipo de receptor con estas modificaciones, Ujú. el fármaco es esta molécula que la preparamos para vos, la modificamos para que encaje perfectamente en tu receptor. Claro. Eso es medicina de precisión, eso es lo que Ujú. se viene en muy poco tiempo. Y un negocio también, me imagino, o sea, interesante. Por lo Interesante. menos, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo. Yo me pongo los anteojos porque llega la hora de leer tu matrícula. 11 83 57. Gonzalo Norberto es psiquiatra infanto juvenil. Te agradecemos muchísimo esto. La verdad que, bueno, de la clase agarré el 80-90%, lo cual está mucho mejor que la clase anterior. Así que vamos avanzando. Que es en mucho, está conocimiento. perfecto. Te agradezco en serio un montón. No, a vos, un Bueno, cariño. nosotros seguimos en tendencias. ¿Qué hora es, José? ¿Son y 25? Bueno, vamos un poquito de música, después la tanda y seguimos con el programa.